Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el tema referente a programación de pantallas HMI. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos nuevos, algo que ya habíamos visto en la clase pasada, pero que ahora lo vamos a profundizar, como lo son las opciones del grupo de las herramientas, así como de los elementos. Vamos a empezar este primer ejercicio donde vamos a ver cada una de estas opciones. Preferí hacerlo directamente con un video en un programa dentro del entorno de WinCC porque considero que es más práctico para ustedes a que solamente les escriba texto, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos a llamar estoy creando un nuevo proyecto. Este proyecto lo voy a llamar eh, pantalla. Vamos a llamarle conceptos HMI parte 2, ¿no? Eh, Como saben, se crea el proyecto, ahí se está generando. Continuando, ahora tenemos varias opciones. Lo normal es agregar siempre el dispositivo, que es lo que aquí nos pide en la primera opción, en esta vista del proyecto general, ¿no? Eh, Aquí voy a agregar un dispositivo, a diferencia de otras veces no voy a agregar primero el PLC. Normalmente ustedes deberían de aparecerles este menú de la pantalla, perdón, del PLC. No, esta primera parte que vamos a ver lo voy a hacer sin un PLC como tal, porque son funciones que podemos programar directamente en la pantalla HMI. Lo primero que vamos a ver ahorita son variables de la pantalla HMI. Entonces vamos a empezar directamente con una pantalla HMI. Por eso voy a agregar solamente la pantalla. Entonces me posiciono en HMI, Cinematic Basic Panel, de 7 pulgadas, la versión KTP 700. Ahorita tarda un poquito en lo que lee las licencias. Una vez que lee las licencias me da dos opciones. La única diferencia entre las dos versiones es que la de arriba viene con viene configurado para trabajar en red, pero una red Profibus, mientras que el de abajo viene para trabajar en Profinet, que es la versión Ethernet de Siemens, ¿no? Esa es la versión que yo voy a tomar porque realmente es el dispositivo que yo tengo. Me dice que si iniciamos el asistente de dispositivos, le vamos a decir que sí. Y vamos a agregar, esto va a tardar un poquito en lo que me despliega la pantalla de inicio, ¿no? Ok, continuando, ya tenemos aquí la interfaz de ayuda. Obviamente si lo voy a examinar no va a haber ningún PLC, porque en este ejercicio o en este ejemplo que estamos viendo no va a haber como tal un PLC, ¿no? Entonces le doy siguiente, me va a dar el formato de la imagen. Aquí le puedo cambiar el fondo si lo quiero. En el encabezado puedo elegir qué quiero que tenga. Le puedo poner algún logotipo, si es que tengo algún logotipo. Por ejemplo, podría seleccionar entre mi... Automáticamente me arroja la bandeja. Y puedo seleccionar diferentes objetos. Por ejemplo, vamos a poner que este fuera mi símbolo. Perdón, o este de acá abajo. Selecciono este de acá abajo. Y automáticamente lo coloca acá arriba. La fecha y hora actual puede ser algo que me interese, igual y no. Esto es una opción opcional, ¿no? Entonces, siguiente, en avisos, generalmente si yo selecciono me va a dar bando de las ventanas prediseñadas para avisos de sistemas. Avisos no acusados son avisos que no se han revisado como tal. Avisos pendientes, avisos que han quedado en un estatus de veremos qué hacemos después con ellos. Y entonces tenemos dos tipos generales de avisos, los que ya hemos revisado, los que apenas vamos a revisar, y algunos de sistema que vienen hacia la configuración de la pantalla HMI, es decir, no, per se no son problemas de nuestro runtime. Recuerden que el runtime es el conjunto de las imágenes que vemos en la pantalla HMI, sino que es un problema que proviene del sistema, como puede ser algo de hardware, alguna mala configuración dentro del dispositivo, algo de la configuración interna del dispositivo, ¿no? En este caso yo no necesito avisos. Imágenes, aquí puedo agregar más imágenes, ¿no? Imagen 1, imagen 2, en fin. En este caso no necesito imágenes. Vamos a ver. Vamos a seleccionar borrar imagen.
borrar imagen. Recuerden que la imagen raíz es la imagen base sobre la cual trabajamos. Entonces solo necesito una para este pequeño ejercicio. Le doy siguiente, imágenes de sistema. Y aquí tengo varias opciones, ¿no? Vamos a ver, lo voy a apuntar otra vez para que se vea qué es lo que dice. Dice, contiene botones para cambiar entre las imágenes de sistema predefinidas. Si yo selecciono, entonces me va a dar opciones para cambiar algunas configuraciones que son directamente en la pantalla HMI. Esto significa que estas configuraciones no forman parte de mi diseño, son configuraciones del dispositivo como tal. Como es un dispositivo electrónico, necesariamente tiene que tener algún menú de soporte, alguna configuración, que como les repito, no propiamente va a configurar o modificar mi programa, sino que con este puedo ejecutar algunas funciones del propio sistema. Esas son algunas cosas que ya vienen predefinidas por el diseño del dispositivo, ¿no? Podemos ejecutar un sistema de diagnóstico con el PLC, desplegar la información del proyecto, administración de usuarios si definimos varios usuarios, información de cómo está trabajando el sistema, así como entre cambios entre estados operativos, ¿no? Para este ejercicio tampoco necesito las imágenes de sistema. Realmente esto lo podríamos probar hasta que tuviéramos el dispositivo físico, donde tendría una relevancia importante. De momento podemos pensar que esto no lo podemos manipular, a menos que tengamos el dispositivo físico, ¿no? Continuamos. Y ya me da algunos botones como de ayuda. Puedo seleccionar, por ejemplo, puedo seleccionar qué tipo de botones quiero. Voy a restaurar. Puedo seleccionar que quiero poner este aquí. Lo puedo quitar. Algunos botones como ya predefinidos, como el salir. Con esto salimos del runtime. Esto lo podemos definir aparte si lo requerimos, pero es algo opcional de acuerdo a qué es lo que necesitemos poner, ¿no? Por ejemplo, puedo poner estos botones acá abajo. Estos son unos botones que previamente, cuando yo los selecciono, se definen a sí mismos. Ustedes recordarán, hay un grupo de herramientas que tiene botones donde nosotros jalamos y ponemos y le damos nombre. Aquí automáticamente te da la opción de sacar una fila de botones. Obviamente esto te quita un poco de espacio, pero ya te da unas opciones para meter algunos botones específicos, como regresar a la imagen raíz, que es como está como casita, el iniciar sesión si tienes definidos algunos usuarios, el, el lenguaje o el idioma, y salir del runtime. Podemos dejar, por ejemplo, estos dos y dejar la barra abajo. Eso podría hacer. Lo puedo poner también a la izquierda. Puedo poner también barras a la derecha. De preferencia abajo, no son tan invasivas en nuestra área de trabajo. Al darle finalizar, automáticamente me genera lo que es la pantalla, nuestra pantalla de inicio. Continuando, ahora tenemos esta imagen. Si se dan cuenta, quedó la imagen acá atrás. Aquí es importante ver cómo está nuestra pantalla. Si se dan cuenta, se generaron unos botones junto con una imagen que definimos de icono, y tenemos nuestra pantalla de trabajo, que es donde vamos a trabajar nosotros. Igual, si se dan cuenta, yo no puedo acceder a esto que definí con el asistente, ni a la imagen que puse aquí, ni puedo asistir a este botón y modificarlo, y estos botones tampoco los puedo modificar. Estos son los botones. Normalmente estos botones son como tal pulsadores que vienen físicamente en nuestra pantalla. Es decir, esto no es touch, sino que físicamente cuando veamos nuestra pantalla, estos son unos pulsadores que tiene nuestra pantalla, y son entradas que también podemos manipular a nuestra conveniencia para ejecutar algún procedimiento, ¿no? Para ejecutar algún funcionamiento en el sistema. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, aquí tenemos el pulsador, el botón. Solamente tenemos pues si le doy doble clic a la pantalla, solo me arroja la información de la pantalla en general, de mi área de trabajo. Lo único que me dice es que es una imagen raíz. El nombre de la imagen se llama imagen raíz. El color de fondo es blanco, la cuadrícula es negra. Si yo quisiera quitar la cuadrícula, la pongo del mismo color y me queda automáticamente en blanco, ¿no? Bueno, en este caso. Y tenemos los niveles.
Los niveles los vamos a ver un poquito más adelante cuando ya tengamos algunos objetos declarados, pero los niveles son regularmente es lo que vamos a conocer como herramientas de diseño. En inglés viene siendo como layout, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permiten hacer los niveles? Los niveles nos permiten agrupar objetos para mostrarlos o quitar o ocultarlos si no lo necesitamos ver. Entonces, para eso puede ser útil, más que para otra cosa, es principalmente para el diseño de nuestra pantalla. Cuando son pantallas ya muy complejas, con un proceso muy complejo, es bueno tener bien organizado esto, y para organizarlo bien es preferible ir agrupando objetos, dibujos que vayamos haciendo por niveles. Así puede ocultar una serie de nivel. Por ejemplo, si quisiera solo dejar uno de los niveles visto o ocultar uno, seleccionando todos los objetos que pertenecen a ese nivel se retiran y me deja poder trabajar con otros elementos. Hay un software, déjame recordar, con AutoCAD. Esto es muy común hacerlo, ¿no? Trabajar con niveles, con layouts. Entonces son capas, también le llaman capas. Entonces, ¿qué puedes hacer con esas capas? Quitarlas o ponerlas. Es algo útil también. Entonces, ¿qué otra cosa nos da las animaciones? No tiene ni siquiera ninguna animación. Estas propiedades son de la imagen raíz. Y dice que tiene un evento que se llama definir variable de salida, que es el número de imagen variable, y el valor es 1, ¿no? Eso es porque necesariamente la pantalla HMI llama. Perdón, ahí tuve un inconveniente. Como ando en casa, pues ya saben cómo pasan las cosas cuando uno está en casa. Pero bueno, continuando, nos habíamos quedado en los niveles viendo propiedades de la imagen como tal. Recuerden que la imagen es un elemento como tal. Entonces WinCC, para poder trabajar con la imagen, tienes que llamar, definir la pantalla como tienes que definir un evento a la pantalla. En este caso esta imagen raíz, para que pueda reconocerlo WinCC. Es importante nunca quitar este evento definido en la imagen raíz. Sin esto vamos a tener una serie de problemas porque la pantalla de HMI no reconoce a la imagen a la que tiene que llamar al principio, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la pantalla HMI en la primera parte. Continuando, ya lo que habíamos venido, se dieron cuenta, les decía, no podemos modificar estos botones libremente. Esto es porque nosotros estamos trabajando en las imágenes, en la imagen raíz. Tenemos también en la administración de imágenes algo que se llama plantilla. Nuestra imagen general, si le doy doble clic, es la forma en la que viene nuestra primera capa de la pantalla. Es aquí donde podemos darle propiedades a estos botones. Por ejemplo, vamos a ver que tiene F1. F1 no tiene alguna propiedad, ¿se dan cuenta? Al pulsar, pero yo le puedo agregar alguna propiedad, ¿no? Si selecciono aquí, activar bit, por ejemplo, me da dar el evento. Esto yo no lo puedo hacer desde la pantalla de imagen raíz. Ahora, lo que son la administración de las imágenes son capas que van abajo de la imagen raíz. La imagen general nos permite hacer esas modificaciones. Y en plantillas yo tengo lo que había definido. Se dan cuenta, aquí sí puedo modificar esta imagen. Una plantilla es como una imagen base. Por ejemplo, si yo necesito repetir esta imagen en todas las demás pantallas, en todas las demás imágenes, supongamos que por alguna razón yo necesito que este dibujo se encuentre en todos los demás, en todas las imágenes que yo cree, yo necesariamente necesito. Continuando, si yo quisiera que esta imagen apareciera en las demás imágenes que yo vaya creando, en la plantilla la defino como. En la plantilla es donde yo puedo poner como que la base de las demás imágenes. Por ejemplo, ahorita ya la modifiqué. Si yo me regreso a la imagen raíz, en la imagen raíz yo no puedo modificar atrás la imagen que se encuentra atrás. Entonces, ¿qué es lo que sí voy a apreciar? Que por ejemplo, si yo agrego una imagen, automáticamente me la genera con la imagen general. La imagen general son las propiedades, la imagen más pura, la imagen pura sin alguna modificación. Lo que yo sí podría hacer, por ejemplo, es definirle alguna plantilla para poder trabajar con ella, ¿no? En las propiedades
Vemos en general, nos dice qué plantilla te gustaría trabajar. Bueno, yo tengo definido una plantilla que se llama plantilla 1. Entonces ahora automáticamente se parece en los elementos base. ¿Se dan cuenta? Esta pantalla, la imagen 1, tiene un parecido similar a la imagen raíz, ¿no? Entonces para eso sirven las plantillas, para crear como una base y no estar repitiendo. Si yo no tuviera esa plantilla, tendría que volver a copiar la imagen, ponerla otra vez. Voy a borrar esta imagen porque no la necesito. Y en la plantilla 1 voy a modificar, ¿no? Está muy grande esta imagen, realmente no me aporta mucho. Realmente esta opción de seleccionar entre imágenes no la voy a necesitar de momento, así que la voy a retirar, dejando solamente este dibujo de este lado. Me regreso a la imagen raíz, ¿no? El mensaje de bienvenida lo voy a cambiar, es un texto únicamente. Y vamos a ponerle diseño de pantallas HDMI. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Con el Shift puedo saltar de línea. Y aquí le vamos a poner UACM 2020, ¿no? Y este es mi texto, lo puedo hacer un poco más pequeño. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con lo primero, que es la inserción de variables de la pantalla HDMI. Como ustedes ven, en el proyecto solamente tengo la pantalla HDMI, por lo tanto lo que yo necesitaría sería agregar lo que serían las variables de la pantalla HDMI. Las tablas de variables de la pantalla HDMI son algunas variables que podemos definir en la pantalla HDMI. Es decir, en el ejercicio previo de la sesión pasada yo utilizaba variables del PLC para trabajar con ellos, porque realmente esa es la mayor utilidad. Pero en algunos casos es importante mencionar que se tiene la posibilidad de trabajar con variables definidas dentro de la pantalla HDMI. Entonces, el entorno de definición de variables de la pantalla HDMI viene diseñado para trabajar en conexión con algún dispositivo. En este caso, con el nombre del PLC, y nos da la conexión sobre la cual está definida la relación entre el PLC y la pantalla. Esto porque la pantalla HDMI no solo se puede conectar a un PLC, se puede conectar a varios PLCs y compartir información de ambos a través de la pantalla, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Pero, de momento, yo voy a trabajar únicamente con las variables definidas en la pantalla HDMI. Por ejemplo, un primer ejemplo sería la variable 1, vamos a llamarle bar-1. Esta variable no es sin signo, para mí va a ser tipo booleana y va a ser de tipo variable interna. Entonces aquí es donde yo estoy definiendo las variables internas que yo necesito. Voy a definir otra variable que va a ser la variable 2, pero esta variable la voy a poner de tipo entera. ¿Okay? Y ya con esto definí yo dos variables. Aquí puedo definir más variables. Cuando nosotros hacemos un enlace, cuando relacionamos un evento, una animación, hacia una variable del PLC, automáticamente se hace una copia en esta tabla de variables de la relación que existe entre esa variable y el PLC. Es decir, estos campos que ahorita están, vamos a llamarlos vacíos, empiezan a tener un nombre de PLC y una conexión. En este caso no, porque son variables internas, pero cuando jalamos una variable del PLC se genera una variable en la tabla de variables del HMI pero que viene con estos datos de conexión y el nombre del PLC. Vamos a regresar ahora a lo que es la imagen raíz y voy a trabajar con estas dos variables que hice. Lo primero que voy a hacer es, para que ustedes vean cómo puedo trabajar con estas variables, es agregar, me voy a herramientas y aquí tenemos los objetos, ¿no? Lo primero con lo que voy a trabajar va a ser con un círculo, bueno, con una elipse. Vamos a ponerla un poquito más pequeña. Voy a agregar también un campo de texto. Y voy a agregar también un
botón. Pues aquí va a ser, vamos a ponerle el nombre de push. Okay, aquí es importante ver algunas propiedades. Vamos a empezar con, regresando a esta barra de herramientas. Tenemos los objetos básicos que corresponden a los objetos que nos sirven para representar cosas. Es decir, a partir de las líneas, la elipse, el círculo y el rectángulo, yo puedo representar diferentes cosas, puedo armar diferentes dibujos. Y con el visor de gráficos, ahorita vamos a ver que yo puedo también llamar imágenes, ¿no? Ahorita lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Con el campo de texto, pues le doy sentido a los objetos, le tengo que nombrar. Y el texto se le puede agregar algunas animaciones, como lo vamos a hacer ahorita. En los elementos nos sirven para interactuar con los objetos básicos y para enviar señales. Generalmente los elementos, mientras que los objetos básicos sirven principalmente para representar parte del proceso o variables, los elementos nos permiten generar señales, nos permiten introducir alguna variación, cambiar algún valor, introducir alguna señal dentro del funcionamiento del PLC. Y también nos permiten a veces monitorear algunos procesos. Entonces los elementos son más complejos que los objetos básicos. Vamos a empezar con este botón, que es tal vez el elemento base o básico de lo que son los elementos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Para ello selecciono el push. Automáticamente da propiedades generales. Esto quiere decir que aquí le puedo cambiar varias cosas, como por ejemplo el texto. Yo le puse push, automáticamente aquí le puedo cambiar push 1. Si me cambio, se le cambia el nombre. Lo voy a regresar como estaba. ¿Qué es lo que quiero que vea? Porque también le puedo añadir alguna imagen en lugar de texto. Aquí por ejemplo puedo seleccionar, se borra este. Y puedo seleccionar algún gráfico. Como por ejemplo, estos son algunos predefinidos que atrae. Vamos a suponer que pongo esta. Automáticamente le agrega al botón, le pone una imagen en lugar del texto que yo lo había puesto. Lo voy a regresar a texto. Y bueno, estas son algunas configuraciones de visualización, bueno, de cómo queremos que se vean, ¿no? Unas propiedades generales del botón. La apariencia es el color que tiene. Por ejemplo, le puedo cambiar, porque si no me gusta el color, le voy a poner que sea, no sé, verde o el color que a mí me parezca. De momento gris me parece un buen color a mí. Igual el patrón de relleno le puedo cambiar por transparencia. Le puedo cambiar como un gradiente, darle algunos objetos de diseño. Como ustedes pueden dar cuenta, aquí podemos jugar mucho con la estética del botón. Vamos a cambiar el foco, que sea, no sé, un color verde, no cambia mucho. Bueno, aquí podemos cambiar varias cosas, ¿no? De la estética del dibujo, el tamaño también aquí lo podemos cambiar. El texto, si el texto no me gusta, la fuente, puedo seleccionar entre diferentes opciones. Vamos a ver si hay Arial. Al parecer esta configuración solo me permite Taoma. Luego algunas versiones, dependiendo de la versión de WinCC que tengamos, nos da más opciones. En este caso yo tengo la versión basic del WinCC, por lo tanto hay algunas opciones que están limitadas, pero normalmente puedes tener más opciones de fuentes a la hora de trabajar con texto, ¿no? En este caso solo nos permite Taoma. Y aquí le podemos cambiar algún diseño. Aquí hay algunos diseños predeterminados por WinCC. WinCC Dark es como un tema, entonces automáticamente te los ajusta a ese tema. Y al parecer ya no me lo regresó igual. Vamos a tener que volver a configurarlo. Vamos a ver. Lo podemos dejar así, ¿no? De momento. En fin, podemos hacer varias configuraciones aquí. En animaciones vamos a tener las cosas que podemos hacer con él. Podemos hacer que este botón parpadee, sí lo podemos modificar para que aparezca o desaparezca, pero su principal utilidad es a los eventos. Generalmente no tiene animaciones este tipo de botones.
Puede que se le agregue uno de visualización de tipo visibilidad, pero no es tan común. Generalmente son fijos, no tienen variación en su animación. Lo que nos interesa de estos objetos son lo que podamos hacer con ellos. Lo primero que vamos a hacer con este es pulsar. En este caso vamos a hacer una activación de bit. Aquí vamos a activar cuando se pulse el botón. Vamos a seleccionar nuestra tabla de variables de la pantalla HMI. ¿Se acuerdan? Definimos dos variables. La primera variable es la que voy a utilizar, que es una variable tipo booleana. Al soltar voy a desactivar bit, que en este caso va a ser la misma variable. Y aquí si yo selecciono la variable 2, vean qué va a pasar. Genera un error porque obviamente la variable 2 es de tipo int. Y pues obviamente no es lo mismo un bit que una variable tipo entera, ¿no? Un bit solamente tiene dos valores. Seleccionamos otra vez la variable 1. Así cuando pulsemos se activa y cuando soltemos se desactiva, ¿no? Y aquí le vamos a poner aparecí. Y vamos a hacer dos operaciones que me parece que anteriormente no habíamos hecho. Aquí nada más le pongo el nombre. Y aquí le voy a poner propiedades. Si se dan cuenta, este no tiene eventos porque es un objeto. Es solamente para representar algo, ¿no? Lo que sí tiene es animaciones. Y yo le voy a agregar una animación. Dense cuenta de que en propiedades yo también le puedo cambiar la apariencia. Es decir, esta es la forma que tiene el objeto naturalmente. Pero yo le pudiese poner un color azul, por ejemplo. Este es el color azul que yo voy a ver para mi diseño, pero no es el color azul que va a tener al final el objeto, después de que yo le agregue la animación. Es decir, este es el color que así se va a quedar siempre y se va a mostrar siempre si yo no le agrego una animación. En el momento en el que yo le agregue una animación, automáticamente se modifica eso. Por ejemplo, yo le voy a agregar uno de apariencia. Al agregarle una de apariencia me va a pedir las propiedades. ¿Qué propiedades voy a utilizar? Bueno, eso es lo importante aquí. Me va a pedir aquí la variable, en este caso es la variable 1, que es la misma del push, es decir, cuando esta se prenda, obviamente conmuta su valor. Lo único que estoy haciendo es monitoreando el estado de la variable var1. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero utilizar, seleccione var2, var1. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que agarre un color cuando vaya de 0, cuando valga 0 la variable, quiero que agarre un valor rojo, ¿no? Y cuando valga 1, quiero que agarre un valor verde. Ahora, estos son los colores que se van a mostrar cuando yo ejecute el runtime. En este punto no se aprecia esto. Es decir, mi color sigue siendo azul en el diseño, pero cuando yo ejecute el runtime es cuando va a cambiar. Y si se dan cuenta nos da opción del parpadeo. Le voy a poner que cuando esté en verde, que parpadee. Así vamos a ver la diferencia entre estos dos. Eso es lo primero. Con esto ya tengo una animación de apariencia para el objeto azul. Para este objeto que es con este objeto que tengo aquí, que es en elipse, ¿no? Y si se dan cuenta, puedo ir ahora al texto y le voy a dar también agregar una animación, pero a este le voy a agregar una animación de visibilidad. Al agregar la animación de visibilidad tengo que llamar también la variable. Y voy a seleccionar aquí la variable 1. La variable 1 nuevamente. Aquí obviamente no puede ser 100 porque esta variable es de tipo bit y solamente tiene dos valores. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito que de 0, cuando valga 0, sea invisible, de tal modo que va a ser visible cuando no sea 0, como el único valor adicional que tiene que no es 0 es 1. Cuando la variable valga 1 va a aparecer el texto. Vamos a ver si eso ocurre, es decir, la variable es invisible cuando vale 0, por lo tanto es visible cuando vale 1. Es decir, es lo mismo que si yo pongo esto con esto y le pongo aquí visible. El funcionamiento es el mismo. Vamos a probar este funcionamiento. Para ejecutar el funcionamiento, aquí tenemos el simulador. En el momento en el que yo debe empezar a ejecutarse, primero hace una compilación para detectar errores. Si todo está bien, ejecuta el runtime, ¿no? Que es la simulación de nuestra pantalla HM. Me da algunas advertencias porque hay unos botones abajo que no están definidos, no tienen una variable, pero no afectan el funcionamiento del runtime.
Ese es el runtime simulator, el runtime. Aquí tenemos los botones. Ya es toda la pantalla. Así se va a ver nuestra pantalla cuando la ejecutemos físicamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo ejecuto push, empieza a parpadear en negro y verde la variable, pero no se pone ya en azul, a pesar de que yo en mi imagen de diseño era color azul. Se acordarán que esta elipse, ¿no? Y aparece cuando yo primo push. Si yo quito push, desaparece el texto, se dan cuenta, y se pone en rojo como lo había yo pensado, ¿no? Entonces, aquí solamente estoy trabajando con una variable para que ustedes vean cómo la pueden trabajar. Esa es la visibilidad, a eso hace referencia, aparecerse cuando se cumple una condición. Y la animación solo nos permite decorar o colorear dependiendo del estado de una variable. Con esta salir puedo apagar el runtime y regresarme al diseño, ¿no? ¿Qué otra cosa sería importante hacer? Bueno, hay otras animaciones que son de tipo movimiento y por eso declaro una variable de tipo entera, ¿no? Vamos a utilizar ahora un campo entrada-salida. Aquí se me fue muy grande, vamos a hacer control Z, campo S. Ok, este es nuestro campo entrada-salida. Le vamos a dar propiedades. El color, el borde. Vamos a ver si ahora sí aparece. Ahí está. Le doy un color de borde porque se pierde ahorita con el color blanco. Y en general también le puedo modificar algunos aspectos del cuadro. Lo más importante siempre va a ser la variable del proceso que vamos a relacionar con esa entrada. En este caso lo vamos a relacionar con la variable var2, que es la que nos interesa. Y le vamos a poner que es de tipo entrada, porque solo lo que nos interesa es introducir un valor en esa variable. Le vamos a quitar esa S, que es positiva. Le vamos a dejar solamente de 4 dígitos, sin decimales. Y listo. Vamos a agregar un objeto. Vamos a agregar una imagen, ¿no? Tenemos el visor de gráficos y yo jalo un visor de gráficos. Lo que este me permite hacer es escalar una imagen. Existen unas imágenes predefinidas, que son estas, que ya vienen en el proyecto, y yo puedo agregar una si ese es de mi interés. No sé, por ejemplo, vamos a agregar una, aquí me da la opción. Selecciono, vamos a seleccionar una imagen que podría ser interesante. Vamos a jalar este saquito, ¿no? Automáticamente lo jala hacia la pantalla. Y a este saquito, que le puedo hacer, las imágenes que yo pueda introducir dentro de la pantalla HMI, no las puedo modificar su color, su composición como tal. Aunque yo le agrego una animación de visualización, no va a generar. Le puedo agregar una animación de visibilidad que puede hacer que aparezca o desaparezca el objeto, pero no lo puedo colorear como tal. Eso no se puede hacer. Como ya vimos las animaciones de visualización, vamos a agregar un movimiento en esta ocasión. Tenemos un movimiento directo, que es un desfasamiento de un objeto a partir del cambio de la variable. Es decir, por ejemplo, si yo le agrego un movimiento directo, me da dos opciones: hacer un offset a partir. Esta es la posición en la pantalla HMI. Si yo me lo muevo, pues se dan cuenta, van cambiando los valores, porque esto únicamente hace referencia a la posición en este momento del objeto. El offset es el valor que yo le voy a introducir, es decir, en este punto 000 significa que no hay offset, es decir, aquí relaciono la variable. Solamente voy a hacer en posición X, pero se entiende que también funcionan en posición Y. ¿Esto qué significa? Que si la variable cambia, el objeto se mueve a partir de la posición 301. ¿Cuánto se va a desfasar de la posición 301? Pues lo que valga la variable, ¿no? Vamos a ver este primer runtime, a ver cómo funciona. Compilamos, se compila el proyecto, se ejecuta. Ahora sí, aquí puedo darle clic y me va a desplegar esta pantallita. Esto realmente sí pasa cuando nosotros trabajamos en la pantalla física. Aquí yo puedo introducir los valores. En este caso, no sé, puede ser un valor, le puedo poner de 30, y ese es el valor nuevo.
Ahora, no perdamos de vista el saquito, porque debe moverse. Entonces vamos a ponerle otro valor nuevo. Si se dan cuenta, se va moviendo, porque se va desfasando conforme yo voy introduciendo los valores. Aquí no puedo moverme para que se vea el saquito, pero por ejemplo si le meto 130, seguramente se va a notar la diferencia. Se dan cuenta, se va moviendo y la cantidad de píxeles que yo vaya introduciendo. Ese es el desfase que va haciendo. Ese es un primer movimiento que podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer que el saco se vaya moviendo a partir de su posición inicial, el valor que yo vaya introduciendo en la variable. Entonces el objeto se va a mover de acuerdo a los valores que se están introduciendo en esta variable, ¿no? Entonces, ¿qué otro movimiento le puedo quitar? Le voy a quitar este movimiento directo para agregar otro movimiento que es también útil. Y vamos a agregar un movimiento diagonal. Y aquí es por rango, es un tanto distinto a como lo veníamos manejando. ¿Qué tanto quiero que se mueva? Por ejemplo, quiero que llegue hasta aquí. Cuando la variable vaya de 0 hacia, por ejemplo, 300, si yo le pongo de 0 a 300, quiere decir que fragmente esta distancia de aquí a aquí en 300 unidades. De tal forma que si esta variable vale 150, el saquito va a estar como por acá. Y si vale los 300, va a llegar hasta acá abajo, ¿no? Aquí tengo que seleccionar la variable con la que se va a relacionar ese movimiento, y esa variable es la variable 2, que es la que está a la que se le introduce el valor por medio de este bloque de entrada-salida, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso. Ok, entonces, por ejemplo, les decía yo, si le ponemos 100, se mueve. Si le pongo 150, ya está a la mitad del camino. Si le pongo 300, ya llegó a su total. Vamos a ver qué pasa si le ponemos 400. Ya no se mueve, ¿no? Porque el movimiento que hayamos definido como diagonal solo estaba definido de 0 a 300. Por lo tanto, una vez que llega a 300, el objeto ya no se mueve. Si regresamos a 0, el objeto regresa a su posición inicial. Como se pueden dar cuenta, estos tipos de animaciones que corresponden a las de movimiento están pensadas para trabajarse con variables tipo enteras, en ese sentido, es decir, trabajar con variables que sean de tipo enteras y nos permiten mover los objetos o representar un proceso que se mueve de esa manera, ¿no? Así, generalmente el movimiento horizontal y el vertical es muy parecido, no cambia mucho su funcionamiento. Tal vez el movimiento diagonal, el horizontal y el vertical son muy parecidos. Igual hay que definir el movimiento hacia en el horizontal, pues obviamente sobre la recta en X, en vertical sobre la recta en Y. Tal vez el diferente entre estos tres es lo principal entre estos tres y el directo es cómo se definen, ¿no? Mientras que el directo es un offset, esto sí definimos el qué tanto queremos que se mueva, ¿no? Ok, continuando, ahora podemos hacer algo también importante. Vamos a llamar a un círculo y le vamos a agregar a una animación. Le vamos a agregar algunas animaciones. Le vamos a agregar primero una de apariencia. ¿Ok? Esta de apariencia la vamos a relacionar directamente ya no con var1 sino con var2. Ahora, aquí como var2 es una variable tipo entera, tenemos un rango de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cosas. Podemos hacer que se vaya iluminando de diferentes colores. Por ejemplo, si la variable vale de 0 a 100, vamos a poner que el color de fondo sea, no sé, azul, ¿no? De 101 a 200, que sea otro color, que sea morado, ¿no? Y de 101 a 300, que sea con naranja, ¿no? Ok, entonces con esto, a diferencia de esta que es una variable booleana que solamente oscila entre dos valores, aquí sí tenemos una variación por rangos, ¿no? Como la variable es tipo entera, se presta para este tipo de valores, ¿no? Que es por rango. Entonces, vamos a simular, vamos a ver qué es lo que pasa.
Ok, como habíamos visto está en azul. Y se va a mantener ese valor, por ejemplo, en ese valor hasta que no pasemos a 101. Cuando yo pase a 101, pues cambia moradito, ¿no? Y si yo lo paso a 201, pasa a naranja. Si yo lo pongo en 200, va a quedar en moradito. Si yo lo cambio a 299, va a seguir en naranja. Hasta, por ejemplo, si continúo aquí, le agrego 299, va a seguir estando en naranja, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo le agrego 301, regresa su valor de diseño, es decir, a blanco, ¿no? Que es su valor, su color de diseño. Si yo lo cierro esto, su color de diseño es blanco. Entonces, porque obviamente solo está definido con valores de 0 a 300 la animación. Esto también lo puedo hacer si le agrego uno de visibilidad. Por ejemplo, quiero que sea invisible. Voy a seleccionar la variable var2 cuando el objeto valga arriba de 301 hasta un valor de 500, un valor de 400, ¿no? En ese rango me va a interesar a mí que el objeto sea invisible. Vamos a ver si eso es cierto. Ok, entonces empezamos y tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle un valor de, ya lo habíamos visto, de 100, de 101, cambia morado, 201, cambia naranja, y 301 vamos a ver qué es lo que hace. Si se dan cuenta, se pone invisible porque le agregué 1 de visibilidad, entonces el objeto desaparece. ¿Hasta cuándo? Hasta que el objeto valga 400. Si le pongo 400, perdón, 401, debería volver a aparecer con el color de diseño, color blanco, porque no le definí un color de apariencia para valores arriba de 400, ¿no? Los demás puede seguir trabajando igual. Se dan cuenta, esto es lo que habíamos definido al principio, y con esto podemos tener algunas operaciones adicionales, ¿no? Ahora tenemos también algunas herramientas de diseño que vamos a trabajar en conjunto, que son por ejemplo los gráficos. Los gráficos, ustedes lo van a encontrar así, la carpeta arriba, recogida. Los objetos gráficos de WinCC nos permiten trabajar sobre imágenes predefinidas para agregar dibujos. Es decir, ya hay imágenes predefinidas. Por ejemplo, en la carpeta de Automation tenemos varios tipos de herramientas comunes. Por ejemplo, podemos pensar en los tanques. Hay diferentes tipos, pero vamos a buscar uno. Por ejemplo, puedo pensar en este tanque. Es una imagen predefinida por WinCC. Yo le puedo ajustar solo el tamaño, pero no le puedo volver a colorear. Sobre la imagen podemos agregar algunas animaciones. Por ejemplo, como tal la imagen, el gráfico no ya viene animado, no viene ya haciendo las cosas. Por ejemplo, este es un tanque, no podemos ver el agua llenándose. Eso no lo podemos hacer, pero nos sirven como base para agregarle dibujos. Es decir, por ejemplo, yo puedo mover este objeto acá adentro y que tenga ya un poquito más de sentido. Solo nos sirven como una base para diseñar. Y nos va a servir para agregar el siguiente elemento, que es una barra, ¿no? Las barras nos permiten representar de manera gráfica el comportamiento de una variable que puede oscilar en un rango. Por ejemplo, es muy útil para variables analógicas y para variables tipo enteras, porque nos dan la forma de iluminación, la forma de como si un tanque se estuviera llenando, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy utilizando un tanque. Ahí está. Y aparentemente, digo, si lo vemos sin que ustedes supieran lo que ya hice, nos daría la imagen de que sí es un tanque que se va llenando, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, en propiedades. Aquí cuando damos propiedades en general para la barra, podemos seleccionar la variable con la que va a estar relacionada esa barra, que en este caso va a ser var2. Y el rango, no sé cuándo queremos que se llene, o cuándo queremos que alcance su máximo valor. Por ejemplo, le puedo poner 400, de 0 a 400, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué más puedo añadir yo?
En apariencia puedo poner los colores de las barras, ¿no? La barra en primer plano es verde, le voy a poner un verde un poco más claro. El color que viene, vamos a jalarle tanto acá abajo. El color de atrás lo puedo definir, el fondo, no sé, puede ser que sea blanco. Sea un poquito más claro. Puedo cambiar el gradiente como segmentado. Lo puedo dejar como barra completa. Normalmente lo dejamos como barra completa. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ok, aquí puedo ir cambiando el valor. Por ejemplo, le puedo ir añadiendo 44. Va subiendo aquí el nivelito. Si le agrego 100, va subiendo hasta que llego a 399. Ya llego casi. Cuando llego a 400 alcanza su valor máximo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos puede servir para representar el llenado de un tanque, por decir alguna propiedad. Para la temperatura también podría ser útil. Si le pongo en lugar de un tanque un termómetro atrás y le cambio el color a rojo, me podría representar fácilmente un termómetro. Entonces, en fin, puedo jugar mucho con estas propiedades. Y generalmente ese es el uso de los gráficos de WinCC. Ahora, WinCC nos da una amplia variedad de gráficos sobre los cuales podemos trabajar. Nada más hay que llamarlo, ¿no? Aquí podemos agregar una carpeta si nosotros queremos crear un enlace con una galería de imágenes para agregar otros gráficos adicionales, ¿no? Ok, en esta parte ya vimos a grandes rasgos las principales opciones. Nos faltan ver unas opciones avanzadas, lo que nos falta ver es manipulación de imágenes y lo que son, si se dan cuenta, no hemos visto prácticamente nada de los controles. Veremos una parte de esto, tampoco lo podemos ver a tanta profundidad porque el curso no es de HMI, sino es de PLCs, pero es importante que ustedes sepan las bases. Conforme ustedes perfeccionen su conocimiento en pantallas HMI, podrán identificar muchas más opciones, muchas más formas de trabajo, porque obviamente, como también ya se dieron cuenta, las pantallas HMI requieren de mucho diseño. Existen algunas reglas de diseño, como primero plasmar en una hoja el dibujo que queremos transmitir, generar todas nuestras imágenes como bocetos y luego ya pasarlos a algo físico. Bueno, eso es algo que se puede hacer, una forma de programar correctamente una pantalla HMI. Entonces, les decía, ¿qué nos faltaría ver para terminar en esta parte, la clase del día de hoy? Nos faltaría ver los niveles, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un objeto, vamos a seleccionar este push button, le voy a dar propiedades, este botoncito que seleccioné. En general me va a decir que es un texto, el texto que tiene. Y eso es lo primero que vamos a ver. Okay, continuando con este botón. En misceláneo vamos a encontrar algo que se llama niveles. Y es el nivel de diseño, el nivel sobre la capa sobre la cual estoy diseñando los objetos. Todos ahorita están sobre el nivel 0. Además estos dos los voy a dejar ahorita en nivel 0. Y los que sí voy a ir cambiando son los demás, todos los de acá abajo. Este igual está en nivel 0, es un campo de entrada-salida, el nombre que tiene el objeto. Pero lo voy a cambiar a nivel 1. Entonces, el saquito lo voy a dejar también en nivel 1. Misceláneo, nivel 1. Ese círculo lo vamos a cambiar a nivel 2. El tanquecito a nivel 2. Ok, aquí funciona algo parecido a lo que ustedes están trabajando en Word. Cuando ustedes jalan imágenes, la última que llega, la última que se modifique es la que queda sobrepuesta. Esta la vamos a enviar al final. En orden la vamos a mandar uno atrás. Vamos a enviar al fondo.
Ok, vamos a ordenar. Ok. Si se dan cuenta no regresa. Vamos a cambiarle el nivel ahora. Vamos a ponerle el mismo nivel que tiene la otra, que es nivel 2. Y ya. Entonces, como se pueden dar cuenta, los niveles también influyen en el orden de quien tiene preponderancia, ¿no? A mayor nivel, mayor preponderancia sobre objetos, ¿no? Es decir, quien queda arriba, pues el que tenga mayor nivel. Y ahora, por ejemplo, si yo selecciono la imagen raíz, seguramente les va a aparecer esto. Si seleccionan en niveles, seleccionamos la imagen raíz, aquí dice imagen raíz, seleccionamos niveles, y por ejemplo aquí yo puedo ocultar los niveles sobre los cuales no quiero trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera ocultar estos niveles, se quitan porque son los de nivel 2, los de nivel 1, y solo me quedo con el nivel 0, que son los de arriba, ¿no? Supongamos que quitamos los de nivel 2, ¿qué pasaría en la simulación? Esa es una buena pregunta. Si se dan cuenta, sigue apareciendo los mismos objetos porque les decía yo que los niveles solo sirven para el diseño, a la hora de diseñar, no a la hora de ejecutar lo que está aquí programado. A pesar de que yo lo oculté para diseñar, cuando yo ejecuto la simulación me ejecuta todo, porque realmente no los oculta a la hora de diseñar, pero no los oculta a la hora de ejecutar el runtime. Eso lo tendremos que modificar con operaciones de animaciones de visibilidad, ¿no? Ya lo regreso, y con los niveles puedo organizar qué necesito que aparezca, ¿no? Eso a grandes rasgos es la utilidad que puede tener. Otra cosa importante es que puedo yo, por ejemplo, agrupar objetos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que agregue este círculo y quiero conjugarlo con este. Selecciono estos dos objetos y les voy a dar agrupar. Y aparentemente me generan un objeto, pero ¿qué es lo que pasa internamente? Los objetos siguen manteniendo sus configuraciones independientes, es decir, círculo 1 y círculo 2. Círculo 1 y círculo 2, vamos a ver qué animaciones tienen. Perdón, solamente son las apariencias, vamos a ver las animaciones que tienen. Si se dan cuenta, círculo 1, círculo 2, le podemos agregar movimientos al objeto en conjunto, pero lo que son las animaciones se tendrían que agregar de una manera un tanto separadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar una animación, tendría que seleccionar otra vez entre lo que quiero. Esto es para el círculo 2, el círculo 1. Ya hay la que habíamos diseñado y existe. También la apariencia es la que habíamos diseñado. Solo que vienen de forma independiente, es decir, aquí viene círculo 1 y círculo 2. Si yo quisiera que los dos tuvieran la misma configuración, tengo que copiar la configuración de uno, hacer la configuración de uno, luego hacer la configuración del otro, ¿no? Vamos a desagrupar y listo, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que quería yo que viéramos el día de hoy. Todavía nos falta un ejemplo un poco más complejo que veremos la siguiente semana. Perdón, que veremos en esta semana. Ya les estaré subiendo información adicional acerca de este tema que estamos viendo. Y espero que haya quedado claro hasta este punto. Bueno, nos vemos en la próxima sesión.